¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista, un nuevo diálogo en nuestra revista digital. En esta ocasión estamos con Daniel Baldi, él es escritor y él es exfutbolista uruguayo, también director técnico, también está al mando de lo que es la Fundación Celeste, que ya nos va a ir contando de qué se trata esta fundación y bueno, sobre todo lo que ha sido su carrera y su trayectoria al lado del balón y al lado de las letras. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar dialogando con ustedes. Es un país que lamentablemente es el único país de Sudamérica que no conozco. ¡Uy, qué loco! Bueno, que se dé la oportunidad en algún momento. Sí, Bueno, sí, vamos, sí, ojalá, ojalá, porque lo tengo como una deuda en mi vida. y el mundo del fútbol no te trajo por acá nunca. Increíblemente jugué dos Copas Libertadores, he viajado por diferentes motivos, también con los libros y demás, pero nunca me tocó destino Ecuador. Bueno, ya habrá oportunidad y obviamente las puertas de aquí están abiertas. Siempre entre uruguayos y ecuatorianos ha habido una gran relación y el fútbol obviamente ha sido un ámbito que da una buena onda entre ambas naciones. Spencer y otros aspectos que los tenemos en común. Manga, Claro, también. arquero, Sí, sí, glorioso de Nacional. Mm. sí, sí. Bueno, ahora justo que falleció Juan Carlos de Lima, que el día que estamos grabando justamente falleció Juan Carlos de Lima, fue jugador de Nacional de la selección y bueno, acá en Ecuador en algunos clubes, Emelec, Deportivo Quito, Católica, hay una gran relación, hay una diversidad realmente y hay Sí, una gran comunión. Daniel, vamos desde el sí. inicio. Cuéntame un poco cómo se dan tus primeros pasos en el fútbol, cómo se comienza a desarrollar ese amor en ti por este deporte. Y bueno, yo vengo de una... a ver, Uruguay, pongámonos en contexto, es un país muy futbolero. Es muy fácil ser futbolero acá porque viene de las raíces ya del país. Eh, diría Valdano, en Uruguay hay que poner un arco cuando llegás y un arco cuando te vas. Decía eso y tiene razón. El 95% de la población es futbolera. Entonces, yo no escapé a eso y mi familia era una familia futbolera, sobre todo mi papá, muy hincha de Peñarol y yo recuerdo sus fines de semana con la radio en la oreja, escuchando los partidos. Yo soy de Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento es una ciudad que está pegadita a Buenos Aires. Y como en aquel entonces todavía era la señal por antenas, ¿Ya? mi papá escuchaba los partidos de River y Boca y los de Uruguay. Y entonces había gran presencia de fin de semana, cada fin de semana, de fútbol. Y después cuando lo empecé a jugar se me hizo muy fácil enamorarme de este deporte. Ah, Entonces, a través de mi padre, me adentré en la pasión por el fútbol desde muy temprana edad, pero fue mi madre la que insistió y niveló la balanza manejando siempre una gran cuota de realidad, diciéndome que el fútbol eh, siempre iba a estar presente en mi vida, pero eso no significaba que yo fuera a vivir del fútbol. Yo tenía que ¿ya? buscar otras herramientas en la vida para salir adelante. Y gracias a la pasión de mi padre y al discurso de mi madre, logré combinar estas dos pasiones de jugar al fútbol y escribir, la literatura y otras pasiones más que tengo como la música. Pero bueno, me hice conocido en el mundo del deporte a través del fútbol y en el de las letras a través del escritor futbolista o el futbolista escritor. Bueno, hay algunos escritores uruguayos con pasado futbolístico, te lo decía antes de la entrevista, por acá pasó Martín Monroy, pasó Agustín Lucas, pero no deja de ser a veces el futbolista escritor o que se inclina por estos ámbitos como un bicho raro, ¿te parece así? Sí, es un bicho raro. Hoy día ser escritor o ser lector es un bicho raro en cualquier ámbito, no solo en el fútbol. No está bueno estigmatizar el fútbol. Lamentablemente, la sociedad cada vez consume más series y otros.
estímulos y no tanto el de la lectura, Sí, que bien nos vendría ser cada vez más lectores, pero sin embargo, a veces pasa lo contrario. De todas maneras, eh, el ser bicho raro nunca me molestó, al contrario, me dignificó en mi profesión. De hecho, hoy soy gerente de la Fundación Celeste, como dijiste en la presentación, que es la fundación creada por los futbolistas de la selección uruguaya, y yo estoy convencido, aparte de ser el máximo galardón de mi vida, porque los jugadores de la selección uruguaya confiaron algo tan sagrado, que es una fundación, para que yo la dirigiera, que la escritura tuvo algo que ver en eso. Y hoy claro, día en la fundación lo que intentamos inculcarle a los niños del Uruguay es que hagan deporte sin abandonar los estudios, que lean, que se preparen, porque el fútbol es hermoso, pero primero llegan a ser profesionales un 1%, un 0, algo por ciento de toda una generación. Pero esos que llegan también se terminan retirando muy temprano. Entonces, vaya si será importante una formación, lo que decimos, integral, que el claro. futbolista o el niño o el adolescente haga deporte por salud, no con el fin de ganar dinero y salvar a la familia y salvarse, no, con el fin de hacer deporte por salud y preparándose para la vida. ¿Qué es la vida? Y va mucho más allá que el fútbol. Si lo único que sabes en tu vida es jugar a la pelota, lamentablemente a los 35, 36 años, si llegaste a ser futbolista profesional, te vas a encontrar con un mundo hostil que no te va a abrir las puertas para nada y no vas a saber hacer nada Claro. porque ya pasó tu etapa como futbolista. Entonces, vaya si será importante la formación desde la infancia y la adolescencia. Y justamente en eso, con los libros que tú has escrito, que algunos son infantiles, ¿qué encontramos en tus libros? Que sin duda tienen una carga futbolera, una carga de ti mismo, como escritor y autor, pero ¿qué es lo que nosotros encontramos en tus más de 10 libros que tienes? Yo hay algo que reniego cuando se me describe como escritor que dicen el escritor de fútbol. Eh, yo creo que el fútbol en mis historias es una mera excusa para abordar un montón de temáticas y un montón más que de temáticas de mensajes. Yo creo que mis libros lo que tienen son mensajes y justamente lo que trato de hacer es esto que estoy hablando ahora, demostrarle a los niños, a los adolescentes, a los padres, que el fútbol es un deporte más, que la verdad depositar toda la expectativa y todo el afán y toda la pasión en que el nene sea futbolista, no sé a qué conduce eso, creo que a una gran frustración en la mayoría de los niños, porque se ilusionan con ser futbolistas y la mayoría no llegan. Entonces la mayoría termina siendo seres frustrados en la vida que no llegaron a colmar las expectativas tanto de ellos como de los padres. Entonces, basta de idealizar el fútbol y si no, Claro. utilizarlo como un deporte más para tomar un montón de herramientas del fútbol buenas que sirvan para la vida, como el compartir, la solidaridad, el trabajo en equipo y un montón de etcéteras más que me van a ayudar para la vida, para lo que encare en la vida. Entonces, creo que mis libros se perfilan hacia ese lado y todas las historias que puedas encontrar relacionadas con mis libros eh, no son recetas de postre de hacer esto, lo otro y vas a llegar a Claro. ser futbolista profesional. Por el contrario, generalmente no son héroes futbolísticos mis protagonistas, sino eh, de otra clase. Claro, y el fútbol está inmerso porque nos transita como sociedad, es transversal como nuestras sociedades. Y justamente tienes un libro que incluso llegó a ser película, que fue un bestseller, que se llama Mi Mundial. Cuéntame un poco en particular sobre ese libro. Bueno, mi mundial narra una historia. Yo lo que intenté hacer con mi mundial fue eh, describir lo más común. Sin embargo, por eso creo que lo más común generó el efecto que generó.
narra la historia de un destacado futbolista de baby fútbol, de fútbol infantil, de fútbol formativo, no sé cómo le dicen en Ecuador, pero acá el Formativo. fútbol infantil, ahí va, bien, perfecto. Es la estrella del equipo, tanto a nivel infantil como formativo. Sin embargo, le pasa algo en un momento que no llega a ser futbolista profesional. Esa es la realidad de la mayoría. Entonces, Ya. describí la realidad de la mayoría. Por diferentes motivos, no llegan. La mayoría no llegan. Llegan esos poquitos. Esos poquitos llegan, pero la mayoría no quedan en el camino. Pero no conocemos esas historias. Entonces, yo describí una historia de esas que no conocemos tanto. Y Mm. generó mucha sensibilidad. Habla de un niño del interior del país que viene a la capital, que un representante lo trae del interior, le paga a los padres dinero, le paga al niño dinero, lo lleva a una casa hermosa a vivir, le da un auto al papá, a la mamá, papá. En un momento el nene tiene un accidente, se le acaba el dinero al papá, el dinero a la mamá, tienen que volver a su vida anterior Claro. al interior del país. Lamentablemente es algo muy común, es algo muy Mm. común en los futbolistas. Entonces quise mostrar esa realidad y generó tal sensibilidad, tan conmoción que fue llevado al cine y a mí me abrió las puertas para hoy estar publicando no solo en Uruguay, sino también en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, México y Estados Unidos, que es donde publico hoy día. Claro, sin duda causó un reflejo en muchas personas y se sintieron identificadas con la historia y tus letras. Y cuéntame, justamente eso me lleva a pensar en otra situación porque hablábamos de la formación de futbolistas, del fútbol formativo, pero ¿qué hay en ese proceso formativo de futbolistas del proceso de formación de seres humanos? Para lo que, porque sabemos que llegan muy pocos. Entonces, los otros, ¿qué pasa? ¿Qué compone ese proceso formativo? ¿Cómo lo concibes o propones tú? Yo lo que pretendo, y me consta que hay varios profesionales y equipos en el mundo y en Sudamérica que lo intentan hacer hoy día, y lamentablemente hay muchos que no, que es justamente nutrir al jugador. Acá, mira, acá tuvimos un genio, que fue el maestro Washington Tavares, al mando de la selección nacional durante mucho tiempo. Él ideó un proyecto, un plan eh, a nivel gubernamental que era que hasta que él llegó no existía, que se llama Gol al Futuro, que era el futbolista está obligado a estudiar. No puede un joven que juega en un equipo de fútbol jugar al fútbol y nada más y eh, prescindir del estudio. Está obligado, necesita el equipo elevar las asistencias al centro educativo y, y las notas de cada jugador. Algunos equipos lo instrumentan bien, otros no tanto, y si el jugador es muy bueno, a veces hacen la vista gorda en ese tema. Pero yo creo que eso es vital, precisamente por lo que hablamos desde el principio de la entrevista. Llegan la minoría, y cuando el fútbol te deja por el camino, como dice Diego Lugano en el prólogo de Mi Mundial, es ahí cuando te empezás a replantear las decisiones que tomaste a lo largo de tu vida y de tu carrera, y es ahí que arranca la desesperación muchas veces. Y eso hay que evitarlo. Y con una formación integral en el individuo que se le obligue a hacer deporte, como es destacado en el fútbol, pero al mismo tiempo, al tener un espacio en el día para estudiar, esas instituciones que logran eso, se hace menos dramático el momento en que tienen que dejar jugadores de las canteras, de las inferiores libres, que pasan muy a menudo y eh, es normal que suceda, pero bueno, no importa, quedé libre en Emelec, seguiré Claro. estudiando y seguiré formándome en la educación que estaba teniendo hasta el momento probaré suerte en otro equipo y llegaré o no a ser futbolista profesional,
pero no, eso no significa, puse el ejemplo de Melec, por poner Sí, un sí. ejemplo pero eso no significa que sea un drama en mi vida eso. Al contrario, era una posibilidad existente. Claro, una política de Estado, digamos, basada en que el deporte, el fútbol sea un hábito y a la parte el educarse algo que es para el futuro, sino algo bastante destacable. Y sobre eso también te quería preguntar, ¿cuáles son tus principales influencias literarias? Sin duda, tenemos referentes en el fútbol, tenemos referentes en nuestros ámbitos. En tu caso, en la literatura, ¿quiénes son tus principales referentes? ¿A quién admiras en aquel ámbito? Tengo la suerte hoy día de admirar muchos y de leer mucho, pero cuando me hacen esta pregunta yo siempre destaco, eh, lamentablemente entre comillas, pero tengo que ser sincero y destacar dos autores que son extranjeros, no son nacionales, no son sudamericanos, pero que yo les agradezco mucho en mi vida porque me hicieron leer en los momentos más sensibles, que yo creo que son la infancia y la adolescencia, o más que en la infancia, porque en la infancia leí otras cosas, pero en la adolescencia, que muchas veces nos pesa leer, gracias a estos autores yo era un gran lector. Y son Tolkien, el autor del Hobbit y El Señor de los Anillos, Sí, que, y bueno, el Silmarillion y otros tantos, sí, sí. que yo me, me encariñé de tal manera con sus libros que me motivó para empezar a escribir. Y bueno, tengo que nombrar a Stephen King, que el autor de libros de terror en su momento en el secundario me hicieron estar leyendo permanentemente libros y después, bueno, sí, empecé a descubrir otros autores, a perfeccionar mi lectura y hoy día gozo de buena salud, al menos a nivel de lectura, leyendo un montón de otros autores. Pero siempre me remonto a ellos dos y los nombro porque en mi etapa adolescente fueron los que me mantuvieron siempre con un libro en la mano. Sí, qué interesante. Yo grabo desde mi casa, la verdad, esas entrevistas, y mi esposa es literata también. Y aquí hay libros de Tolkien, pero debe haber unos 10 libros siquiera. Es también fanática, entonces hay una referencia sobre él, y claro, y su obra y su importancia de las historias que se ha desarrollado y sobre todo el impacto que suele tener en un público joven. Y te traslado la pregunta ahora al fútbol. ¿Cuáles son tus referentes? Quizás, ¿cuáles han sido tus ídolos en cuanto a este deporte que practicaste también profesionalmente? De ídolo voy a nombrar a uno que se destaca sobre los demás. Y como te dije, yo era de Colonia, vivía al lado de Argentina, Ujú. sobre todo al lado de Buenos Aires, y Enzo Francescoli en River. A mí me hizo ser hincha de River, hoy, hasta el día de hoy. Me gusta River Play argentino por él, y para mí ver a Enzo era lo máximo. Así que voy a nombrar a Enzo Francescoli. Claro, un jugadorazo sin dudas. Y hablábamos de un jugador de corte clásico, Enzo Francesco, y ahí te hago también otra pregunta. ¿Cómo observas tú el fútbol actual? Por ahí quizás un poco más físico, otros tipos de reglamentos a los que se practicaba hace varios años. ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo lo ves tú a este fútbol que se desenvuelve hoy en día? A mí me gusta mucho ver la evolución y los cambios que va teniendo no solo el fútbol, sino también el futbolista. Ujú, Los otros días estaba mirando Barcelona-Paris Saint-Germain ujú, y me detuve a sobre todo apreciar los físicos de los futbolistas. Magros, flaquitos, bien flaquitos. En mi época todavía existía ese jugador de fútbol medio que sacado de un gimnasio claro, fuerte, aguerrido. Hoy día ya en el fútbol de élite casi que no se apuesta a eso, es claro. verticalidad, velocidad, lujo, decisiones rápidas y sobre todo técnica en velocidad. Eso te demuestra la calidad de un jugador. Y a mí me gusta esa evolución, que cada vez se, se premie más el jugador espectacular,
¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es un poco el legado de Johan Cruyff. Que el jugador de espectáculo, que sea lindo, que uno vaya a ver el partido y se retire de, más allá del resultado, del ganar o perder, o de si vio muchos o pocos goles, de, de, de ver la espectacularidad en el deportista. Y, y a mí me gusta eso, a mí me gusta eso. Yo creo que el VAR, yo era un acérrimo rival del VAR. Hoy día no estoy tan eh, enemistado con él porque lo van mejorando de a poco. Ujú. Está siendo más ágil, está generando esa sensación de justicia un poquito más acertada, aunque sigo pidiéndole más o sacándolo. O sea, si esa herramienta no va a ser realmente, no va a venir al fútbol a impartir la justicia que decía, sáquenla. Porque la Claro. verdad que antes el fútbol, pero bueno, se está mejorando y demás. Entonces, yo no voy en contra de la evolución, me gusta el fútbol que veo hoy día, me gusta mirar equipos rápidos, equipos dinámicos, equipos en que la toma de decisiones y la destreza del jugador estén por encima del romper, del destruir, me gusta, entonces estoy a favor Y con lo ahora, que veo. realizando este ejercicio entre tus dos ámbitos, te traslado igual la misma pregunta hacia el mundo literario. ¿Cómo ves la actualidad de las letras? ¿Cómo ves? Hablábamos un poco al inicio del tema de los lectores hoy en día. ¿Cómo observas tú este tema de la literatura en estos años, en estos días? A ver, lo bueno que tienen los libros que son perennes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un libro En este momento acá, detrás de la cámara, tengo El idiota de Dostoyevsky. Entonces, los libros se pueden leer en cualquier momento. Yo creo que es un desafío de los escritores de hoy lograr captar atenciones, porque hay muchos estímulos desbordados, pero yo creo que la lectura debería ser como lavarse los dientes, una obligatoriedad en cada persona. Lamentablemente no lo es así, y ahí pierde el ser humano. Yo creo que el ser humano se ha estupidizado mucho, está muy idiota hoy día, como el idiota Sí, sí. de Dostoyevsky que tengo acá. Este, justamente por eso, por la ausencia de lectura en su vida. Entonces, vaya si será importante eh, motivar eso, incentivar eso, que no se cierren tantas librerías, que no se deje de lado tanto la lectura, porque es lo que nos va a salvar. Hoy día, por ejemplo, acá en Uruguay pasa que las campañas, cuando va a haber presidentes, el año pasado hubo elecciones acá, y son muy bajas, son muy simples. Es más la zancadilla en el otro y ver lo que hizo mal el otro y no proponer nada. Pero eso es porque tiende a ser tribuna. Y estamos en un grosero error si en si confundimos política con fútbol y nos hacemos hinchas de un partido político sin juzgarlo con la mentalidad abierta como para evaluar qué me, qué me están diciendo, qué es verdad, qué no, sin reflexionar eso. Y yo creo que eso es la lectura, la lectura. Vos podés ser pobre, millonario, lo que sea, que si lees vas a ser mucho mejor persona, más allá de la posición económica que tengas. Entonces, creo que leer es salud y que no nos puede pasar lo que ya señaló Ray Bradbury en su Fahrenheit Mm. o Orwell o lo que sea, los libros tienen que ser herramienta de utilización permanente, y ni que hablar del libro papel que nos queda mucho más impregnado en la piel, en el alma, en la sangre, apostar a que eso sea, ya te digo, una política de Estado. Pero bueno, muchas veces la gente que nos gobierna también le faltaría leer bastante para,
Claro. poder tomar decisiones acertadas. Y hay otro aspecto que quiero consultarte es, tú al escribir, ¿qué sientes? Es un placer enorme. Yo siento placer. Yo escribí antes de publicar mi primer libro, 15 años antes, ya estaba publicando y lo hacía ya estaba escribiendo y lo hacía por placer, me hacía bien. Y siento eso, placer. Capaz que yo mañana no publico más un libro y voy a seguir escribiendo. Claro. Para mí es motivante despertarme todos los días de mañana, aprontarme el mate, es una bebida típica uruguaya, una infusión, es como un té caliente que te desvela a veces porque es como tomar café y, y escribir. Es encontrarme con una parte de mi ser que de otro modo no lo haría. Quizás similar a lo que sentías cuando jugabas fútbol, puede ser. Bueno, sí, son cosas distintas igual. Yo al escribir despierto emociones y al jugar al fútbol, si bien despertaba emociones con una derrota, una victoria, un gol, una falta, lo que sea, no es lo mismo, es más físico, es difícil estar haciendo un trabajo físico y estar emocionándote, llorando, bueno, la literatura es otra cosa, me transporta a otro lugar de mi ser y entonces, si bien lo disfruto medio que de la misma manera, son cosas diferentes. Daniel, para ir cerrando, quiero consultarte te encuentras escribiendo ahora algún nuevo libro, tienes algún nuevo proyecto que se esté desarrollando con la Fundación Celeste. Cuéntame de tus objetivos a futuro. Sí, justamente, hay un objetivo que se une, que es lo que estoy escribiendo y con la propuesta de la Fundación para el año que viene, que es sobre todo eh, hacer foco en el fútbol femenino y escribir una historia que la protagonista es una jugadora de fútbol y vamos a hacer una linda presentación acá en Uruguay para empezar a darle la importancia que necesita y están reclamando las futbolistas. Ah, bueno, sin duda, aquí en Ecuador estuvo la Copa América Femenina hace un par de meses, más o menos, y el entrenador de Uruguay, justamente en rueda de prensa, él hablaba bastante del tema educativo y el fomento que falta darles a las chicas, sobre todo, de la selección, que muy gratamente llegó a semifinales a disputar todos los partidos de la Copa América y decía que es un esfuerzo enorme el que hacen las chicas y que prácticamente desarrollándose a un nivel amateur llegan a competir en lo más alto ante Brasil, ante Argentina y haciendo un gran papel. Mm. Totalmente, coincido, y por eso también se, se me ocurrió hacer esta historia y el año que viene la vamos a presentar y vamos a traer speakers de otras partes del mundo también para a la hora de la presentación que hablen de otras realidades del fútbol femenino, por ejemplo en Europa, en Holanda. Chévere. Las dos últimas preguntas y Daniel, cuéntame, ¿qué es para ti el fútbol? Bueno, voy a caer en el facilismo de decir es una pasión, pero es cierto, el fútbol, eh, hubo un momento en mi vida que lo sufrí más que nunca, y fue en la pandemia. Y vos me dirás, y sí, lo sufrimos todos, pero ¿qué era lo que más necesitaba, lo que más extrañaba? Poder sentarme enfrente a la tele y ver un partido de fútbol, increíblemente, muy simple lo que estoy diciendo, muy básico, pero vaya si se extrañó. Y ahí nos dimos cuenta del lugar que ocupa un partido de fútbol. Y cuando volvió, así sea con estadios vacíos que no me gustan, era como un respiro que tuvimos ahí, era como, bueno, me puedo sentar enfrente de la tele y ver un partido de fútbol. Con estadio vacío, sí, pero con fútbol en sí. Entonces, es parte de la vida. Hay una cortina musical de un programa argentino de TIC Sport que decía, la vida no es lo mismo sin fútbol, y es cierto, es cierto. Bueno, es gracioso porque siempre realizo esa pregunta a nuestros invitados y empiezan diciendo lo mismo que tú, que quizás una respuesta genérica, pero al momento de desarrollarla siempre dan algo distinto y es algo muy interesante porque lo dicen desde lo más sentido. Y ahora te traslado para concluir la misma pregunta, pero hacia la literatura. ¿Qué es para ti la literatura? ¿Qué son los libros? Es un cable a tierra, es algo necesario, es algo que los días que no, por diferentes motivos no lo puedo realizar, ya sea o una buena lectura o escritura,
me voy a acostar mal, no me puedo dormir bien. Es el conectar la cabeza, el espíritu, el alma en otra dimensión y enriquecerme, cultivarme y ser mejor persona. Muchas gracias, Daniel. Daniel Baldi en nuestro programa de Tercer Fútbol, en nuestra revista. Agradecerte y bueno, siempre bienvenido. Te falta Ecuador. Cuando estés en Ecuador, sin duda, avísanos de Tercer Fútbol. Cuando me quieran invitar, ahí estaré. Con mucho gusto. Gracias, Daniel. Un gran abrazo, una gran charla y mucha suerte. Abrazo, gracias.